Una de las maneras que como cristianos necesitamos y tenemos que recibir cuando la presencia de Dios gobierna absolutamente nuestras vidas, después que procedimos a la salvación, viene este otro paso que juntamente con el bautismo, lo que es la Santa Cena como ordenanzas, viene otro paso muy primordial para todo cristiano y es la investidura del poder de Dios. Y que simplemente esto viene y se hace real con el bautismo del Espíritu Santo. Hablando de agua, el bautismo en agua quiere indicar que es la manifestación pública de mi fe. Teniendo claro eso, vuelvo y repito con esto, que el bautismo con el Espíritu Santo es la manifestación poderosa y absoluta de Dios, del Espíritu Santo en nuestras vidas, de una forma interna, de lo profundo de nuestro espíritu a lo externo de nuestra vida. Esa es la manifestación y tiene que manifestarse de alguna forma. Esta es una pequeña introducción para lo que hoy quiero compartir con ustedes con esta lección, titulada El bautismo con el Espíritu Santo. ¿Está usted listo? Empezamos. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 1, verso 8 lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra base. Escuche esto: el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia, vamos a llamarle de esta mejor forma, con una de las evidencias, en este caso el hablar en otras lenguas. Es una experiencia bíblica emocionante para todo aquel que ha nacido de nuevo. Es el cumplimiento de una promesa, una investidura de poder que nos capacita para ser testigos de Cristo, comprendiendo que aunque tengamos toda la metodología y la sistematización para hacer la obra del Evangelio, no tenemos la investidura del Espíritu Santo, no realizaremos con efectividad la proclamación de la buena nueva del Evangelio de Jesucristo, según Joel 2, 28 al 31. Déjeme aclarar esto y explicarle un poco. Cuando me refería a una de las evidencias es que cuando se presenta, se manifiesta la presencia del Espíritu Santo en tu vida, en mi vida, necesita pasar algo, porque estamos refiriéndonos de algo sobrenatural, con lo natural que somos nosotros, nuestro espíritu y el Espíritu de Dios. Al hacer un contacto, urge, tiene que suceder algo tremendamente especial. Y en este caso, la presencia del Espíritu se tiene que manifestar. En muchos de los casos es de forma pasible, pero la mayoría de los casos hay manifestaciones, y en este particular está hablando de la evidencia de hablar en lenguas. Ahora, déjeme explicarle. La Biblia nos habla en Hechos que cuando estuvieron en el aposento alto esperando que se manifieste el Espíritu Santo, ellos estaban reunidos ahí. Y cuando estuvieron reunidos ahí, el Espíritu se manifiesta como llamas de fuego sobre cada uno de los que estaban presentes, y cada uno de los 12 y de los muchos que estuvieron alrededor del aposento recibieron la investidura del poder de Dios que se manifestó en el hablar en otras lenguas. La palabra de Dios nos es bien clara que en ese momento estaba hablando de las lenguas humanas, lenguas de idiomas, inglés, francés, chino, etc. Pero también, si usted va a ver, y vamos a ver en el estudio, cuando el apóstol Pablo habla de las lenguas angélicas y humanas, está haciendo referencia a que existen dos tipos: el tipo angelical, la lengua del espíritu, donde solamente Dios la entiende, y que, por cierto, cuando hablemos en la siguiente lección de los dones del Espíritu Santo, entenderemos que hay tanto el don de lenguas como también la interpretación de lenguas. Esto se refiere a la lengua angelical. Pero lo que estamos hablando en el capítulo 2 de Hechos, capítulo 1, nos hace referencia a las lenguas humanas, lenguas en base a idiomas. Con esta claridad y aclarando, valga la redundancia, esta parte, procedemos a lo siguiente.
Tradicionalmente se enseña que la primera y la gran manifestación del bautismo en el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. El hablar en lenguas no es un cambio absoluto, sino es la autoridad de Dios empezando a operar en nuestras vidas y tiene como finalidad ubicarnos bajo el señorío de Cristo. En otras palabras, lo que me está indicando acá es que es investirme, es empoderarme. Lo que estaban en el aposento fueron los apóstoles llenos de miedo, de dudas, de temores. Pero cuando ellos se unieron para esperar que se manifieste el Espíritu de Dios, ¿qué ocurrió con ellos? Y acá quiero que usted entienda con sus 5 sentidos. Lo que pasó en ellos que al manifestarse el Espíritu Santo, al bautizarlos con el Espíritu Santo, se llenaron de poder, se llenaron de... se invistieron de autoridad, que en ellos ya no había vergüenza, ya no había miedo ni temor. Cada uno de los que salieron de ese aposento, nunca más se supo de ellos que fueron temerosos, con miedo, sin ganas de ocultarse, nunca más, sino que al contrario, lo que pasó en ellos es de que cambió rotundamente la posición de lo que eran anteriormente con la nueva faceta del ser bautizados en el Espíritu. Fueron otros completamente transformados, llenos de poder, de gloria, de manifestación de su presencia. Y eso es lo que te quiero hacer entender. Que cuando tú eres bautizado con el Espíritu Santo, no vuelves a ser el mismo. Porque se te llena, se te inviste, se te empodera. Y lo que está pasando a ti se va a tener que manifestar esa presencia de muchas formas. Y una de ellas es el hablar en lenguas. Porque eso emana, produce o da un énfasis de poder en ti. No es que estás loco o que estás hablando cualquier tontería. No es así, para los que están entendiéndolo de esa manera. No es así. A diferencia del paganismo, el Espíritu de Dios no toma el control de las facultades de la conciencia y del conocimiento del individuo, por si acaso, y aclaro bien eso. Todo lo que el Espíritu del hombre hace es una acción voluntaria bajo la inspiración del Espíritu Santo. No hay acciones impulsivas o descontroladas, porque el Espíritu Santo no va a hacer con nosotros algo que no le permitamos, debido a que toda manifestación del Espíritu Santo concuerda con la doctrina cristiana, dándole estructura y base al cristianismo, exaltando a Jesús como el Hijo de Dios, 1 de Corintios 14:32. Y esto que quede bien claro. Porque esta es la mejor forma o manera de poder explicar que lo que se hace en el Espíritu es alabar, glorificar y darle la gloria y la honra solamente a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué provoca el Espíritu Santo en los creyentes? Déjeme decirle 3 cosas. Lo primero, unidad cristiana. Hay un elemento importante que el Espíritu Santo hace en la iglesia. Es la unidad. Y eso no puede ser reproducido ni suplido por otra cosa, sino por la manifestación del Espíritu Santo, según 1 Corintios 12:13. En esta primera parte, el Espíritu Santo va a buscar siempre la unidad. Repito, ¿qué pasó en el aposento alto? Ellos se tuvieron que juntar, tuvieron que estar unidos para que se produzca el efecto, la manifestación de Dios en ellos. Dios se manifiesta mediante su Espíritu con gente que está unida. Si hay desunión, si no hay unidad, no va a haber una manifestación plena del Espíritu Santo. Segundo, unidad con el Espíritu Santo. Es provocar una unidad en medio de la iglesia, porque es el Espíritu Santo el que nos hace un cuerpo compuesto por muchos miembros. Quiere decir que los repartimientos del Espíritu al llegar y bautizarnos va a ser diferente. Todos tendremos una medida diferente porque Él reparte como Él quiere. Juan 1:29-34 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando el Espíritu Santo viene y nos hace que seamos hijos de Dios, nos da una función, nos da el poder y nos da identidad. Cuando una persona viene a Cristo, el Espíritu lo atrae, lo sumerge, entonces es redarguida de justicia, de pecado y de juicio. Tercero, continuidad en la llenura.
Efesios 5, 18 a 19 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dios quiere que nosotros nos mantengamos llenos del Espíritu, es decir, sujetos al control completo del Espíritu. ¿Cómo se opera esa llenura? Hablando entre vosotros con honestidad, hablando lo que conviene. La llenura del Espíritu está relacionada con nuestros actos. Colosenses 3 del 14 al 17 dice en resumen: y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando aprendemos estas verdades, la gloria de Dios se va a quedar vigente en nosotros. Queda claro entonces: unidad cristiana, un solo cuerpo, un solo grupo. Segundo, unidad con el Espíritu. Estás tú unido. Es una necesidad que no puedes parar, que no puedes callar, que no puede esconderse. Tercero, y esa continuidad de ser llenos, buscar más y más, constantemente conocer y saber que yo quiero más. No porque quiero ser egoísta o porque simplemente quiero acaparar todo. Lo que quiero es que lo que está dentro mío, que es el Espíritu de Dios, va a necesitar depender más de Él. Empiezo a ser dependiente de su gloria, de su manifestación, de su Espíritu, de su esencia, de su poder, de su amor y de todas las bondades que Él trae para mí. De esta manera es como provocamos que el Espíritu tome acción y haga su obra en nuestras vidas. Solo así y solo así puede darse a entender y puede darse a demostrar la capacidad que Él tiene que tiene para hacer en la vida tuya y en la vida mía, si nosotros le dejamos. Mire, quédese con nosotros para la siguiente parte de lo que vamos a continuar con el bautismo del Espíritu Santo.